¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a su programa Educación Acción de Televisión de Tlaxcala. Yo soy Manuel Camacho Higareda y es todo un placer estar con ustedes. Gracias por recibirnos en sus hogares. En esta ocasión tenemos otro tema de reflexión muy interesante. Sabemos que la escuela es no solo el espacio donde los estudiantes, donde los niños, los jóvenes van a aprender ciencia, a aprender artes, a aprender convivencia, sino es sobre todo el espacio donde más tiempo pasan del día después del hogar. Si no están en el hogar, lo más seguro es que la mayor parte de su día transcurra en la escuela. ¿Se dan ustedes cuenta de lo importante que es entonces tener instalaciones adecuadas en la escuela, tener buen equipamiento, tener una buena atmósfera, un ambiente sano y sobre todo funcional? Bueno, pues según el Banco Interamericano de Desarrollo, con estudios de alta ciencia, ha demostrado que la calidad en infraestructura tiene una incidencia directa en el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Tiene una incidencia directa en la motivación para que los estudiantes quieran ir a la escuela, quieran permanecer en la escuela y ya estando en la escuela se sientan motivados para aprender lo que tengan que aprender o para desarrollar los valores que tengan que desarrollar las habilidades, competencias que correspondan según la materia y según el proyecto educativo. El Instituto Nacional de Evaluación de la Educación señala que en el 2014, en México, solo el 50% de las escuelas en México, de las escuelas primarias en México, tienen planteles en buen estado. Solo el 50% de las escuelas primarias en México tienen planteles en buen estado. Reitero esto porque, en contraste, en Tlaxcala, el gobierno ha hecho una inversión histórica en la infraestructura de escuelas de nivel básico. Estoy hablando de primaria y de secundaria. Pero ¿cuánto se ha invertido? ¿En cuántas escuelas? ¿En cuáles escuelas? ¿Por qué esas escuelas y no otras? ¿Es suficiente lo que se ha invertido? ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? Esta y muchas otras preguntas estaremos abordando con nuestros invitados de lujo. En esta ocasión tenemos al arquitecto Eduardo Pineda Priego, a quien le agradecemos su presencia. Él viene de la Subjefatura de Construcción de la Secretaría de Educación Pública del Estado. Muy bienvenido, arquitecto Eduardo Pineda Priego, esta es su casa. Gracias, muy amable. Esperemos que pase una tertulia agradable en conversación con el doctor Jaime Lara Lara, que es otro de mis invitados, a quien mucho agradezco que haya decidido dedicar un poco de su tiempo, que además es muy ocupado, para venir a este programa que es de todos ustedes. Él es el doctor Jaime Lara Lara, es doctor en Economía por el Colegio de México, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es especialista en Economía Laboral, en Evaluación de Programas, y es especialista también en Economía del Desarrollo. Pueden ustedes ver que tengo aquí a dos invitados que saben de lo que hablan, conocen la materia y lo más importante es que conocen la realidad educativa en Tlaxcala, en el terreno de la infraestructura y de los números por dentro y por fuera. Así es que, doctor Jaime, muy bienvenido. Gracias, Manuel, por la invitación. Gracias por acompañarnos ustedes. ¿Cuánto se ha hecho por la infraestructura en Tlaxcala? Todos recordamos nuestra infancia, recordamos nuestra juventud reciente, muy reciente en algunos casos, que nuestras escuelas no siempre estaban en buenas condiciones. A veces los baños estaban que no invitaban a ir a hacer uso de ellos, ¿no? A veces la pared no era precisamente la más presumible. En ocasiones no teníamos un techo adecuado. Teníamos techo con filtraciones de agua. Algunas escuelas no tenían siquiera techo. Ya ni hablar de equipamientos, ya ni hablar de computadoras, ya no hablar de internet, ya no hablar de espacios deportivos que permitan el desarrollo integral de los sujetos, porque no solo es ejercitar el cerebro y preparar el músculo intelectual, también el músculo físico que está conectado con el cerebro. Sí. O si me permites, Manuel. Con mucho gusto, por favor. Yo recuerdo cuando estaba en la secundaria, estaba en estas salones donde tienes sillones, bueno, mesas individuales, ¿no?
pero básicamente Los pupitres, todos, ¿no? ajá, básicamente todos pues consideran que uno escribe con la derecha, ¿no? Para tomar los apuntes del pizarrón. Yo recuerdo que teníamos un compañero que era zurdo, ¿no? ¿Y usted es zurdo o es diestro? Yo soy diestro. Teníamos un compañero que era zurdo y se tardaron cerca de 2 meses en conseguirle una mesa para zurdos, ¿no? Y entonces tenía problemas para estar tomando los apuntes, ¿no? Siendo el zurdo en una mesa diseñada para derechos, ¿no? Entonces hay de pronto problemas que parecen como relativamente triviales, pero si no se atienden en el momento oportuno pueden tener consecuencias muy importantes en el largo plazo. Es cierto, lo que pasa es que el elemento físico de las escuelas está pensado para un tipo de estudiante homogéneo, con mismas cualidades físicas y con mismas cualidades intelectuales, psicológicas, pero la realidad nos demuestra que es distinto. No solo las personas zurdas tenían dificultad, tampoco se tenía una conciencia de consideración por los estudiantes con capacidades diferentes, por ejemplo. Y ahora pues se ha puesto mucha más atención. ¿Qué nos puede decir al respecto, arquitecto Eduardo Pineda? Con relación a lo del equipamiento que comentaba el doctor, tengo que decirle que ya es subsano, ya hay butacas zurdas y ya hay, en el caso de las primarias, ya hay 2 tamaños de mobiliario para los niños de primero a tercer año y de cuarto a sexto. O sea, por estaturas. Por estatura, sí, porque anteriormente sentaban al de primero en el de sexto Y le quedaban colgaban las piernitas. Sí, eso ya se solucionó, ya está, ya en el IFET, en México, ya lo tomó en cuenta. Fuimos el primer estado que puso el grito en el cielo, que no podía ser todo igual. El estado de Tlaxcala. El estado de Tlaxcala hizo de la inversión en infraestructura educativa una de sus principales políticas en este sexenio. La realidad antes del 2011 o antes del 2010, más puntualmente, era otra. Sí. La inversión que se ha hecho del 2010 y las cosas como han cambiado entre el 2011 y el 2015 han sido enormes. ¿Y cuánto se ha invertido? Del 2011, ¿En qué se ha investido? del 2011 al 2015 llevamos 1.854 millones de pesos invertidos en educación en el Estado. Pero ¿por qué ponerle empeño en invertir tanto dinero en un rubro que resulta desde luego muy noble, es esencial, pero políticamente no necesariamente reditúa, porque es una inversión como de plomero por debajo, no son grandes puentes, no son los grandes edificios, no visten, no son las obras de relumbrón? Sí, la inversión en educación, digamos, como tú dices, es muy noble, pero digamos tiene una característica que después no la hace atractiva, que es que digamos los frutos de esa inversión pues se van a ver hasta cuando los niños vayan creciendo, aportando más al sistema económico con una mejor educación, cuando veamos digamos reducción de los comportamientos violentos. Y eso, digamos, tarda un tiempo en verse los frutos. En cambio, otros tipos de inversiones, digamos, pavimentar una calle, poner drenajes, esas son inversiones que inmediatamente te empiezan a rendir frutos, ¿no? Entonces, digamos, existe esa característica por la que a veces, en algunas instancias, no se le pone la atención que se requiere para obtener los mejores resultados en el largo plazo, ya sea del Estado o del país, ¿no? Claro, no se antoja invertir en algo que no reditúa, pero es que esto sí reditúa. No, sí, a la larga sí reditúa. Lo que pasa es que es exacto, una inversión a mediano plazo, a largo plazo, y los frutos no los cosecha precisamente un representante político, sino los cosecha la gente de carne y hueso. Sí. La gente y los estudiantes entendidos no solo como conceptos sociológicos o socioculturales, sino gente de sentimientos y pensamientos y con expectativas de vida y de desarrollo. Pues yo creo que entonces vale la pena pensar en términos de números. Sí. ¿Cuánto cuesta el buen desarrollo de nuestros estudiantes en Tlaxcala? ¿Cuánto se ha invertido? Bueno, como te decía hace rato, se invirtieron 1.854 millones del 2011 al 2015. Y todavía le falta más lanita, porque sí, en rehabilitación de escuelas andamos a la mitad. Tenemos 1.171 planteles, hemos rehabilitado 673.
673 Andamos en a 5 la años. mitad. ¿Y cuál es la expectativa para el 2016? Ya nada más queda un año de Bueno, gobierno. la intención del gobierno y de la Secretaría es complementar las escuelas de tiempo completo. En el estado tenemos 527 escuelas de tiempo completo. Y lo que pretendemos es que esas escuelas de tiempo completo cuenten con su desayunador, Claro. cuenten con su aula de medios, cuenten con su barda. Entonces, ahorita el enfoque es hacia las escuelas de tiempo completo. ¿Cuántas escuelas de tiempo completo tenemos en el estado? Decía. 527. 527. Y de esas 527, ¿cuántas están equipadas así en plan completo? Equipadas en plan completo, no. Tienen una cosa y les falta otra. Ah, ok. Tienen una cosa y les falta otra. Por eso es ahorita que en el programa que antes se llamaba Escuela Digna, que ahora ya es programa Escuelas al 100, que es el FAM potenciado, se van a hacer 175.200.000 pesos entre desayunadores, aulas de medios y bardas. O sea, eso es lo que le corresponde de presupuesto al estado de Tlaxcala. En el 2016. En el 2016 vale la pena retomar este dato porque si bien Escuela al 100 es una política, especie de secuela de Escuela Digna o una renovación de esa política, el contraste en términos de presupuesto es tremendo, tremendo. Sí. Se potenció, se aumentó el presupuesto al 500%. Al 500%, Yo recuerdo sí. que para Escuela Digna se tenía a nivel nacional asignado un presupuesto aproximado de 8,000 millones de pesos, 9,000 millones de pesos. Y ahora el presupuesto a nivel nacional para este proyecto de Escuela al 100 es de 50,000 millones de pesos a nivel nacional. Claro, con esos 50,000 millones de pesos se espera que se abata este rezago histórico que se tiene en infraestructura educativa. Decíamos, nada más para recuperar el dato, según el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, solo el 50% de las escuelas en México tienen planteles en buen estado. ¿Cuánto nos toca de eso? Decía 175 millones. Andamos, le vuelvo a repetir, andamos arriba de la media. Andamos arriba de la media. Y con estos 175 millones yo pienso que vamos a llegar al 70-75%. Manuel. Sí, por A mí favor. me gustaría dar como un contexto, ¿no? O sea, estamos hablando también de una política, por un lado una política nacional y por otro lado de lo que está sucediendo en el Estado, ¿no? Es cierto lo que dice aquí el arquitecto, estamos por encima de la media nacional. Cuando se hizo este censo de la infraestructura en educación básica en el 2013, se descubrió que en algunos estados del país, pues básicamente hay escuelas donde no tienen agua, por ejemplo, ¿no? Sí, O sea, por ejemplo, cosas tan básicas, tan básicas. vitales. O sea, tanto no tienen agua como no hay ni siquiera, por ejemplo, que el municipio les mande una pipa para que se surten. Es la propia gente, los maestros a veces, incluso a veces los alumnos, los que tienen que estar acarreando el agua, ¿no? Y en ese contexto, las escuelas de Tlaxcala salen relativamente mejor. Sí. Y es cierto lo que dice el arquitecto, salimos relativamente mejor, pero también hay todavía muchas carencias, ¿no? Y sí, en estos números del censo de infraestructura de la educación, se recupera un esfuerzo que se ha hecho en el Estado por mejorar la infraestructura educativa. Por ejemplo, ahí sale que el 45% de las escuelas de educación básica en el Estado habían tenido una obra de rehabilitación mayor, digamos, construcción de aulas, mejoramiento de los sanitarios, etcétera, cuando a nivel nacional eso solamente había ocurrido en el 40% de las escuelas. Entonces, digamos, en estas cifras, digamos, nacionales sí salimos un poco mejor, y también con grandes retos y con muchas problemáticas. Yo le diría salimos mejor, no un poco mejor, porque no es sencillo alcanzar estándares nacionales, mucho menos rebasarlos. Yo creo que así sea un punto porcentual, ya es un gran mérito que vale la pena ponderar, ¿no, arquitecto? Sí, en este aspecto sí. En el caso, por ejemplo, de los sanitarios, ya se tuvieron que reparar los sanitarios y hacer sanitarios para discapacitados. Ya nos involucra hacer rampas en las escuelas. Claro. Para que pueda dar servicio a los discapacitados. A ver si estoy bien en las cifras que tengo aquí, arquitecto. Entre el 2011 y el 2015 se ha dado rehabilitación y mantenimiento a 673 edificios escolares.
en educación básica, Sí. que significan 787 obras, Escuelas. escuelas, bien, Escuelas. con una inversión aproximada de 653.7 millones, que no es poco, No es poco. mucho, y eso mismo es lo que nos ha permitido llegar a ese 45% de abatimiento de rezago. Sí, y bueno, este 45% era con números hasta el 2013, todavía O sea, entre el 2011 y 2013. Ajá, falta en 2014 y 2015 probablemente mejoramos esas cifras. ¿Y cuál es la expectativa para el 2016, arquitecto? Bueno, ahorita están negociando el programa en México. Están en las oficinas del INIFED en México. En este instante. En este instante están negociándolo. Es que negocian duro, ¿no? Por eso no vino la maestra María Elena, que era Sí. la invitada. Pero yo les quiero decir una cosa. En la cosa del maestra María mobiliario, Elena Tapia, que es directora de planeación Es la de directora de Secretaría Planeación. Educación Pública en el Estado, y le mandamos un saludo, por cierto. Ya les la voy a decir una tendremos cosa. en otro momento. En el renglón de mobiliario, del 2012 para acá, en lo que llamamos nosotros Programa General de Obra, hemos incrustado una partida de 5,5 millones de pesos para compra de mobiliario y cambiarles el mobiliario a las escuelas. Se ha hecho 2012, 2013, 2014 y 2015 y hemos gastado 21 millones de pesos en ese tipo. El mobiliario. Sí, o sea, bancas, pizarrones, mesas para maestros, silla para maestro. Sí, porque luego ocurren cosas que uno a veces ya hasta se olvida después de que pasó por nuestras escuelas, pero por ejemplo a veces está todo muy bien equipado, pero por ejemplo a veces no hay cortinas en los salones. Claro. Y con el sol brilla el pizarrón y tú no puedes ver lo que Y no estás se ve, escribiendo. sí. Entonces el equipamiento también es indispensable, ¿no? En las Sí, escuelas. de hecho, hay pues varios rubros. Cuando se habla de infraestructura, no nada más es arreglar la pared o el techo o poner muebles. Se trata de que un espacio educativo sea funcional, efectivamente, que cada elemento cumpla la función para la cual está diseñada, desde la ingeniería respectiva, ¿no? Una butaca sirva para escribir y sentarse, que un escritorio sirva para colocar objetos y un pizarrón sirva para escribir en él. No, pero también se trata de que una escuela sea segura. ¿Qué se ha hecho en materia de seguridad en los planteles? El CAPSE, primero el COSET, ahora el ITIFE. Cuando se construye una escuela, es un terreno nuevo, lo que se hace es enmallar todo el perímetro de la escuela. En la actualidad ya se está poniendo bardas. En este programa que le mencionaba del FAN potenciado, andamos programando 26 bardas, con una inversión de 53 millones de pesos. Porque las bardas proveen más seguridad a la escuela, a los estudiantes, a los docentes, ¿Sí? que no la malla. Y las bardas significa bardas que no Barda, permiten ya, mirar hacia adentro, o son rejas. Yo he comentado una cosa siempre. Cuando un ratero te quiere robar, él busca la forma de cómo le hace. Sí, pero hay que hacerse lo más difícil, ¿no? Sí, Nada, exacto. hay que Exacto, ponérselo hay que en hacerse lo charola de más plata, difícil. claro. Digo, porque por ejemplo, en las aulas de medios le ponemos protecciones a las ventanas y con una facilidad que llegan y le meten una barreta o si no pueden, lo amarran, le enganchan a una camioneta y ¡pulas! Pero realmente no tenemos casos, al menos ¿cómo no no? en Sí. números graves en el Estado. No, de graves no, pero vandalismo, sí robo. ha habido robos. Esporádicamente. Pero pues yo creo que con esta inversión que se está haciendo y que se hará, pues ya no ocurrirá, al menos no tan frecuentemente. Esperamos. Sí, Una cosa que yo creo que hace falta y es un reto para quienes como tú o como yo nos dedicamos a investigar cuestiones laborales, educativas, es tratar de evaluar, digamos, dentro de las opciones que se están manejando, que están construyendo, cuáles pudieran tener los mejores resultados, ¿no? O sea, estamos hablando que la inversión en este tipo de infraestructura es alta, ¿no? Entonces es importante tratar de analizar en qué rubros, qué diseños son los mejores o nos dan los mejores resultados para tratar también de ser eficientes en esa inversión. Sabemos que las necesidades son muchas. Por ejemplo, también en educación media superior, pues tenemos problemas de cobertura y lo mismo en educación superior. Entonces es importante también para nosotros, sobre todo los que estamos en esta área de investigación, pues tratar de analizar cuáles son los diseños, las infraestructuras, los requerimientos más No se trata de que importantes. sea bonito nada Ajá, más. exactamente, sino tratar de
de que sea la infraestructura que nos esté dando los mejores resultados, ¿no? Pues hasta ahora hasta este momento hemos escuchado la voz de un investigador académico, alguien que genera conocimiento teórico a partir de observar la realidad, pero también hemos escuchado la voz de alguien que toma decisiones, que opera los programas y las políticas educativas. Sin embargo, creo yo que lo más importante es la voz de los protagonistas. ¿Cómo ven la realidad? Quienes estudian allí en los planteles, quienes dan clases en los planteles, quienes dirigen los planteles, ¿cómo la perciben? Sería interesante ver si contrasta con lo que opina un operador de políticas públicas, un investigador. Así es que vamos a escuchar los siguientes testimonios. En cuanto a la infraestructura, no. No ha habido cambios, de hecho, el turno vespertino es el que menos cambios ha tenido. No ha habido cambios en ese aspecto. No. Bueno, del tiempo que llegué aquí, lo que se hizo fue la biblioteca, pero gracias al turno vespertino, a los padres de familia que han cooperado, a nuestro directivo. Más de 15 años, 20 años por ahí, matutino y vespertino. Realmente no es notorio los cambios que se han dado a reserva de unas cuantas pintadas cada 3 años, pero en cuanto a infraestructura y para el lugar en que se encuentra la escuela, no ha habido grandes cambios. Tal vez sea falta de organización, falta de planeación, sobre todo en llegar a acuerdos y aterrizarlos. Prácticamente lo poquito que se ha logrado aquí es con la cooperación, no inscripción, cooperación que los padres de familia acuerdan dar para mejorar unas cuantas cositas por ahí de la escuela, entre ellas las prioridades, baño, alguna salón, las ventanas, pero realmente siento que se debe a eso. Por supuesto que sí, si se invierte en educación, en cuanto a la infraestructura, tuviéramos mejor aprendizaje, porque nosotros, el turno vespertino no cuenta con una sala de computación, por ejemplo. Entonces, obviamente eso les enseñaría a los niños, los haríamos que se dedicaran a investigar. Nosotros no contamos con eso, aunque se hizo aquí en la escuela, fue para los 2 turnos, pero pues, desgraciadamente no nos dan acceso a esa aula. Desde luego que sí. Quienes tenemos la larga tarea de seguir una trayectoria, no nos quedamos quietos, investigamos, se ha comprobado científicamente y con pruebas que el niño que acude a una escuela hermosa, con lo necesario, y más de eso, algo nuevo, novedoso, viene con gusto a la escuela. Hay niños que son felices en la escuela. A lo mejor en su hogar las características de cada hogar sean diferentes en cuanto a organización, la manera en cómo viven, en dónde viven. Hay niños que la escuela para ellos es algo wow, maravilloso. Falta pues muchísimas cosas. A lo mejor lo más prioritario, unos baños adecuados, suficientes para el número de alumnos que está inscrito en cada turno, es una necesidad prioritaria.
nos haría falta sí un desayunador, un comedor. Tenemos niños que vienen sin desayunar, entonces eso también influye mucho en la educación. Eso sería nuestra prioridad, a lo mejor un comedor donde se les atendiera dignamente a nuestros niños. Es claro que la inversión en educación, aunque representa un gasto para el gobierno, para las autoridades, contribuye a generar ambientes de aprendizaje favorables para que nuestros alumnos adquieran los conocimientos, desarrollen las habilidades y manifiesten las actitudes deseables, pidiendo a nuestras autoridades nos brinden la oportunidad de que nuestra escuela sea remodelada en la totalidad. Hemos adquirido algo de mobiliario, algunos recursos, pero está en espera ese apoyo para pues, mejorar las instalaciones, las aulas con pintura, con mobiliario para todos los grados, con nuestra techumbre. O sea, aún no contamos con ella. Estamos tocando puertas, sin embargo no es tan fácil porque sabemos que las necesidades de nuestro estado pues, son muchas, no somos la única escuela. Estamos de regreso aquí en su programa Televisión Acción de Televisión de Tlaxcala con dos invitados de lujo, el maestro Jaime Lara Lara y el arquitecto Eduardo Pineda Priego. Estamos en un edificio bellísimo, transmitiendo desde el Centro de las Artes, que es una obra de las más importantes también en este gobierno. Y el Centro de las Artes concentra espacios para potenciar toda la actividad artística en el Estado, la formación de sujetos artistas en el Estado y sobre todo de proyectarlos. Es una instalación bellísima, ya que estamos hablando de infraestructura educativa. La cultura es otra manera de educar, la cultura es otra manera de formar sujetos. Y este es el claro ejemplo de que, y además dará prueba de ello, de que un edificio bien equipado, un edificio armónico, un edificio agradable y sobre todo amigable con el medio ambiente como es el Centro de las Artes, habrá de dar resultados, no lo dudo. Volviendo al tema de la infraestructura propiamente educativa en los espacios escolares y demás, quiero rescatar un detalle del programa Escuelas al 100. En septiembre del año pasado, el 2015, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, anunciaba precisamente el programa de mejoramiento de infraestructura educativa. Anunciaba él los 50,000 millones de pesos que se ejercerían entre el 2015 y el 2018, cosa que a mí personalmente me pareció plausible porque se beneficiarían 33,000 planteles en todo el estado. Pero no cualquier plantel, sino el 34% de esos 33,000 están ubicados en la región sur-sureste del país. Es decir, se está poniendo atención a las escuelas que tienen mayor rezago, que tienen mayores necesidades, pero no basta con mejorarlas. ¿Qué pasa cuando ya están mejoradas las escuelas? ¿Cómo se logra esa sostenibilidad de la infraestructura? En este programa de Escuelas al 100 se tiene como estrategia formar comités de vigilancia, que son comités integrados por padres de familia. ¿Qué nos puede platicar de estos comités, arquitecto? Se forman los comités de participación social y es un requisito que cada escuela que tenga el programa y que se va a gastar un dinero del FAM potenciado tenga que tener su comité de padres de familia, porque dentro de los lineamientos que pide para soltar el billete la Secretaría de Hacienda tiene que ir
el formato del... O sea, ¿son proyectos por escuela? Sí, ¿Proyectos concursables? sí. Cada escuela arma su proyecto y como parte de los requisitos es que ya lleve propuesta de comité de vigilancia. El comité padres de vigilancia familia, de que participación son entre social. 5 y 7 miembros, ¿cierto? Sí, ese es el comité de participación social. ¿Y cuál es la función de este comité? ¿De qué Vigilar. manera van a vigilar? Su periodo dura durante la obra. Se inicia la obra, comienza a entrar en funciones, vigila que los materiales sean los buenos, que los trabajadores no se distraigan, que siempre cumplan llegando a trabajar a tiempo y todo ese rollo. Y al final él termina cuando se firma el acta de entrega. O sea, el comité de padres de familia autoriza el término de la obra, decide No. que sea cumplido o cómo no. es. Ellos nomás revisan que lo que se programe se lleve a efecto. Yo había Lo que leído por programa es allí la que... Secretaría de Educación Pública. ¿En base a qué? En base a los diagnósticos, a los estándares que se Sí, tienen. sí, claro, claro. Yo había leído que ese comité, y por favor desmiéntanme, que ese comité de vigilancia o comité de padres de familia firman efectivamente al comienzo y al final de la obra, porque una vez que ellos están de acuerdo, una vez que ellos dicen sí, la obra fue concluida de manera satisfactoria y con grados de transparencia aceptables, entonces se puede liberar el último pago al prestador de servicios, ¿no? El último pago que corresponde aproximadamente al 30% del costo de la obra. 20%. 20%. ¿Se vendrá? Si no se entrega entera satisfacción de ese comité de padres de familia, pues no se entrega ese 20%. No, se han armado unos buenos pleitecillos. Sí, ha habido proveedores que dicen, no, a mí me pagan. No. Hay gente que comienza a trabajar y desgraciadamente el anticipo no lo emplea para el inicio de la obra, lo emplea para otras cosas y comienza el atraso. Claro. Sí, porque relacionado con esto de la infraestructura educativa, pues están todos los problemas que tenemos en relación con la infraestructura en general, ¿no? Y con la vigilancia que se tiene que hacer con los constructores, ¿no? Que entreguen las obras de acuerdo con las características adecuadas y que se hayan licitado, ¿no? Entonces, es importante, por un lado, pues las obras de supervisión o las labores de supervisión que hace el propio gobierno, pero también es importante la supervisión social que hace, en este caso, los más interesados, que son los padres de familia, y que creo que también ahí debería incluirse a los maestros, ¿no? Porque a final de cuentas la escuela es su lugar de trabajo, así como los niños pasan casi la mitad de su día en la escuela, los maestros también lo pasan ahí, ¿no? Es cierto, sobre todo si son maestros de tiempo completo, llegan a pasar 7 horas del día allí en Ahí el metidos. plantel, metidos. Fíjese que no tan solo son los únicos supervisores, lo que comentaba el doctor Lara. Tenemos el órgano de fiscalización, la Contraloría del Ejecutivo, Digamos que esa es la parte revisadora oficial. normativa, ¿no? El revisador oficial. oficial, pero la parte que no se puede engañar es a la de padres de familia. Sí, están ahí pegados Que- en la obra. Claro, porque además la escuela forma parte de un valor casi moral para ellos. No es solamente una responsabilidad producto del trabajo, no, para ellos es la vida misma, porque es donde se forman sus hijos, es donde sus hijos No, adquieren desde- conocimientos. Hay adquieren- escuelas a donde estudió el abuelito, el papá y el hijo. Claro, o sea, la sienten como su casa, No, efectivamente. y la escuela es el principal mecanismo que tenemos en México de movilidad social, o sea, de asegurar que las personas aún con los escasos recursos que a veces puede tener su familia puedan alcanzar el éxito en la vida, ¿no? Es el principal mecanismo que tiene el Estado en general para facilitar esos procesos que a final de cuentas nos den una sociedad, digamos, más desarrollada, más avanzada. Esa es la más expectativa, cohesionada, ¿no? Que mediante la escuela se logre un ascenso en la escala social, Sí. económica, laboral. Desde luego, hay que revisar estudios para ver hasta qué punto en nuestra realidad mexicana tal expectativa se Ahora, te satisface. comento una cosa. Cuando se construye una obra, por ejemplo, un aula, se construye y se equipa. Esto que te hablaba yo hace rato del mobiliario, de los 5 millones en cada programa que hemos tenido que insertar en el PGO, esa parte. Es de ¿Qué es escuelas el que no se han PGO? construido, es escuelas que ya se construyeron hace mucho tiempo y que estamos reponiéndoles el mobiliario que ya no sirve. Claro. ¿Qué es el PGO, arquitecto? Es el Programa General de Obra. Y ese viene con el FAM consolidado. Ajá. Es del ramo 33. Esta
renovación del equipo, del mobiliario, forma parte de la sostenibilidad de la escuela. Yo cuando pienso en sostenibilidad pienso en la responsabilidad que asumen no solo las autoridades educativas, sino sobre todo los padres de familia, los propios estudiantes, a quienes se les inculca un amor por su escuela como espacio de vida, como espacio de estancia, permanencia y de crecimiento, y a los padres de familia también, a la sociedad en general. ¿Se les responsabiliza de algún modo en el cuidado? Sí, en los padres de familia se les responsabiliza. Tan es así que al fin de curso del año, muchas veces los ves pintando las bancas, ya para cerrar la escuela, para irse de vacaciones, hacen su clausura y al otro día llegan a pintar sus bancas, sus pupitres. A veces, en ocasiones, comienzan a pintar el aula por dentro. ¿A usted le tocó hacer faena? Alguna vez como estudiante, al final del año nos poníamos a pintar las bancas de nuevo, ¿no? De gris, hasta recuerdo que es el color que las pintábamos. Yo en esto quiero, no sé si nos estén escuchando los padres de familia, imagino que algunos, seguro que sí, que, más de uno que es importante ser exigentes, ¿no? En las condiciones en las que están sus escuelas. Una escuela de calidad es un derecho que tienen todos los niños en nuestro país, ¿no? Entonces, siempre hay que estar ahí puntualmente exigiendo que se dé cumplimiento y ahora que hay todos estos mecanismos de participación, pues aprovecharlos, ¿no? Al 100% para que se asegure la mejora de las escuelas. Tengo por aquí un dato que me parece crucial. Dicen que el conocimiento entra más fácil cuando se tiene el estómago lleno. Es decir, niños y jóvenes bien alimentados seguramente aprovecharán más la experiencia de aprendizaje. En este sexenio se han implementado comedores en una gran cantidad. Y se tiene pensado implementar más. ¿Cómo estamos en cifras, arquitecto? Se han construido 177 desayuneros comedor. Y ahorita en el programa del FAN Potenciado llevamos 109. ¿Y cuántos más se piensan construir en lo que resta del 2016? Los 109, los 2006 son los 109 que se llevaron ahorita a México. Lo que le comentaba al principio, se pretende que las escuelas de tiempo completo queden lo más completas posible. Bueno, y se montan los comedores, ¿y quién cocina? Los padres de familia. Los propios padres de familia. Los padres de familia. Cobran una cuota. Los padres cobran una cuota. Una cuota por la comida, cobran una cuota. ¿Y esa cuota más o menos? Es para comprar los insumos, eso anda entre 7, 6 pesos, algo así. ¿Por día o por comida? Por día, por comida. No, eso en mi época no existía. No, la mía tampoco. Si desayunabas antes de salir, llegabas satisfecho y contento, podías esperar, porque a veces ni para el recreo uno llevaba, ¿no? Sí. El recreo que terminaba uno comprando y comiendo o a veces, cosas chatarra. Exactamente, terminabas comprando ahí las papitas. No digo marcas, pero sí las botanitas, estas frituras. No, pero o sí. ahí, cuando no había barda, pues le comprabas algo que estaba ahí fuera de la escuela, ¿no? En lugar de comprar algo. Sí, tenía uno comprando cada chuchería. Pero si salías tardecito, ya no te daba tiempo de desayunar, pues ni modo, te aguantabas hasta el final. Y ahora los niños ya tienen esa posibilidad. Ahí mismo en la escuela llegan y en algún momento del día van al comedor. Y yo pude estar en una escuela secundaria técnica del municipio de Zapata, Emiliano Zapata, y la verdad es que fue una experiencia magnífica culinaria, porque la persona encargada del comedor cocinaba para los niños cosas verdaderamente suculentas, comida mexicana, además en esa zona con fuertes rasgos de identidad, digamos, nativos de la región, pues su comida lo acusaba, su comida era deliciosa. Yo recuerdo haber probado unos tlacoyos ahí muy ricos y unos guisados, chicharrón me parece, en salsa. Decía yo, pero esto es una gloria, los niños vienen y comen como en casa. Sí. Y ya agua de frutas. Sí. Supongo que eso también forma parte de las políticas, vigilarla. Parte de vigilarla. La dieta. Aparte de que salubridad a sus huertas,
para ver la higiene de las cocinas, de los comedores. Bueno, hasta ahorita hemos estado hablando nada más de la responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública como canalizadora de las políticas y operadora de los recursos y demás, pero supongo que existen otras instancias también responsables y con quienes se trabaja en coordinación, ¿no? Sí, por ejemplo, en el caso de las techumbres, nos coordinamos con Protección Civil. ¿Por qué? Por las zonas de concentración de las escuelas. Entonces debe de haber una zona de concentración porque llegase a pasar algo, ¿no? La techumbre no puede estar en esa zona, tiene que estar en otra parte. Nos coordinamos con ellos. O por ejemplo, digamos, en lo que mencionaba al inicio del problema del agua, ¿no? O sea, el servicio de agua potable, pues es provisto por los municipios, ¿no? Entonces, tú puedes hacer la infraestructura, los baños, los bebedores, etcétera, pero si no hay un servicio regular, como ocurre en algunas partes del comunidades. estado y del país, entonces pues esa infraestructura pues no cumplirá su función, ¿no? Entonces hay otras instancias que también son responsables de brindar un entorno adecuado para que esta infraestructura tenga los resultados para los que se diseñó, ¿no? Sí, sí, desde luego. No basta con poner la cosa física, sino ahora hay que darle Mantenerla. mantenimiento, hay que Mantenerla. mejorarla, actualizarla y sobre todo hacerla en cantidades suficientes y pertinente, porque no se trata de poner elementos técnicos, tecnológicos por tenerlos, porque son los de moda, sino porque son los que se necesitan allí. Para que funcione. O no basta con poner elementos multimedia si no se tiene acceso a Internet. Hoy O por también, hoy, sí. digamos, de acuerdo a las prácticas de los docentes, ¿no? O sea, si ellos realmente desean cierto tipo de infraestructura para sus clases, digamos, todas estas cuestiones de las aulas multimedia, pues también requiere que los docentes, pues tanto estén capacitados como que sea parte de su plan estratégico, No, ¿no? y además yo entiendo que existe ya la visión futurista de las aulas multifuncionales que se le llaman. Es decir, en un mismo espacio que se pueda estar teniendo actividad de enseñanza, aprendizaje en plan clásico, digamos, un docente, un conductor allí, y en ese mismo espacio, en otro rincón, que se pudieran estar teniendo actividades tipo laboratorio, tipo taller, según las materias que se tengan pensadas. En cuanto a la pertinencia de la infraestructura, la pertinencia del equipamiento, demás, decíamos, no basta con poner la cosa, sino tiene que ser lo que se necesita, ¿no? De nada nos serviría, por ejemplo, decir, tenemos en Tlaxcala 681 aulas de medios y tienen todas computadoras y todos tienen estos pizarrones multimedia y no sé qué tantas cosas, si no se tiene acceso a Internet. En Tlaxcala, de esas 681, a ver si estoy bien, arquitecto, 425 escuelas están conectadas a Internet. Sí. Y la idea es que terminando el 2016 ya se tengan las 681 aulas de medios, todas conectadas Con Internet. a Internet. Sí, se nos dificulta en la parte de la conexión con Puebla. Es más, los teléfonos de esa zona son de Puebla. ¿Pero por qué se No son dificulta? 46, son 22. ¿Y por qué se dificulta con respecto de la cercanía a la ciudad de Puebla? Porque por lo de Telmex, pero hay otras compañías que prestan el servicio, pero el problema de esto es el costo, el monto. Económico. Ya metimos un gol aquí, ¿verdad? Pero de todos modos nos habrán de cobrar la cuota que corresponde. Perdón. No importa, no, este es un espacio de conversación, no pasa nada. Doctor, yo sé que usted nos trae preparadas información, por ahí algunos datos interesantes. Sí, bueno, te digo, yo me di a la tarea un poco cuando veníamos para acá, cuando me invitaste a explorar un poco lo que había en este censo de educación básica y digamos, te comentaba que existen, digamos, estos avances, digamos, de que se invierte más en Tlaxcala en relación a otros estados en los últimos años en la infraestructura de educación básica, pero también hay estos retos que un poco ya habían salido por acá, ¿no? Por ejemplo, sale que en la mitad de las escuelas todavía no existían, al menos en el 2013 sé que se ha estado trabajando, estas rampas de acceso para los niños con discapacidad, ¿no?
también teníamos por ahí una problemática con las techumbres, ¿no? Es una problemática que aparece en todo el país, o sea, tenemos, digamos, espacios abiertos, ya sea una cancha de básquetbol o una plaza cívica para llevar a cabo ahí las actividades, ya sea deportivas o cívicas, pero esas áreas no tienen un techo, digamos, cuando llueve o en algunos lugares donde hace mucho sol, pues realmente no se pueden llevar ahí a cabo las actividades, ¿no? Y entonces eso solamente ocurría, digamos, en cerca del 20% de las escuelas a nivel de todo el país. En Tlaxcala estábamos igual que en otros rubros por encima de esa circunstancia, pero como te podrás dar cuenta, pues todavía teníamos como cerca del 70% de escuelas donde no había, ¿no? Entonces, sí son avances que se han estado llevando a cabo, pero todavía con estos recursos que tenemos y que se van a estar ejerciendo hasta el 2018, pues todavía hay muchísimos pendientes por resolver, ¿no? Sí, es que no hablamos de realidades acabadas, ¿no? Yo creo que el esfuerzo que se haga nunca será suficiente, No. pero eso lo decimos nosotros. Hay que ver qué es lo que dicen nuevamente los protagonistas, estudiantes, docentes, directivos. Así es que los invito a que escuchemos los siguientes testimonios. Durante este tiempo, pues sí ha habido los cambios en el hecho, por ejemplo, de la techumbre, que aunque no es una situación que incida en la parte pedagógica, pero sí ambienta la institución para tener espacios más propicios, en este caso para que los chicos puedan desarrollar actividades como ferias educativas, rallies, y están en un medio particularmente más propicios. Hablando de esto, pues podemos decir que sí ha habido mejoras de infraestructura dentro de la escuela, tanto del parte del gobierno del estado, tanto como la Asociación de Padres de Familia, que también ha invertido precisamente en el mejoramiento de los laboratorios, en este caso también de las áreas que en determinado momento se utilizan, como también los laboratorios de biología, física y química. Entonces todo da esto una ambientación, los ambientes de aprendizaje es todo el ambiente de aprendizaje, desde que el maestro planea su clase, desde el material didáctico que se utiliza, desde las instalaciones. Entonces todo esto va dando precisamente que haya mejoras en la infraestructura y por lo tanto en la parte académica, administrativa y de funcionamiento de la institución, pues da pie a una mejor calidad educativa. Una de las encomiendas que tienen las autoridades es precisamente fortalecer a las instituciones para que el servicio que nosotros otorgamos sea de calidad. Efectivamente, tengo aquí alrededor de 5 años y sí se han construido espacios que fortalecen el desempeño tanto de mis compañeros docentes como la práctica de los conocimientos, de lo que van adquiriendo, de las habilidades de nuestros alumnos. Y prueba de ello es esta aula, que es el aula de medios, que bueno, es donde vienen nuestros jóvenes a ponerse en contacto con las tecnologías de la información y la comunicación para, bueno, fortalecer la parte que ven en el aula y bueno, hacer la práctica en este espacio. Entonces ha habido espacios que se han modificado, que se han fortalecido, que se han creado y que bueno, es básicamente con ello, con la tendencia de mejorar el servicio educativo que brindamos en esta institución. Sí, la verdad hubo muchos cambios. Hace un año recientemente hubo mantenimiento en todos los laboratorios. También se construyó un nuevo taller, que es el taller de contabilidad y la techumbre. Sí, muchos cambios. Principalmente es el domo, que nos ha ayudado mucho para no requemarnos o hacer deporte sin el sol, más bien dicho. También el de contabilidad es un gran salón, ya que se puede hacer porque ya tiene un lugar más específico los de contabilidad y pues así se van generando más lugares. Recién que llegué a esta institución teníamos
pues sí, un retraso muy grande en cuanto al mantenimiento de los laboratorios. Más sin embargo, hace año y medio se activó lo que nosotros manejábamos como subcomités en cada uno de ellos, que son, váyase la expresión, padres de familia de los 7 laboratorios, porque tenemos 7 laboratorios aquí. Se hacían comités, subcomités, y se hacía otro tipo de cooperación interna dependiendo de la necesidad, y ahí, a partir de ahí fue como nosotros iniciamos a hacer una reconstrucción, darle una nueva visión a nuestros laboratorios, ¿no? Porque nos dan la posibilidad o nos dan la apertura para poner nuevos elementos en las manos tanto de nuestros maestros como de nuestros niños. Entonces siempre se fortalecen los aspectos cognitivos, se fortalecen los aspectos de enseñanza, de el logro de los aprendizajes. Entonces efectivamente el tener mejores instalaciones, el invertir en infraestructura educativa va a dar como resultado eso, mejoras en la calidad educativa. El medio de aprendizaje, entre mejor tengamos equipados nuestras escuelas, indudablemente que vamos a encontrar una mejor respuesta en enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Aquí en la Escuela Secundaria Técnica, por el número de alumnos, sí es verdad que no estamos al 100% equipados en una infraestructura adecuada, pero sí podemos decir que en un 80-85% tenemos las instalaciones en buen estado, y eso nos permite que efectivamente el aprendizaje de los alumnos sea el más óptimo. Sí, van de la mano porque al tener precisamente los medios necesarios, estos más que nada que nos da la infraestructura, al tener mejores instalaciones, propicia precisamente que los alumnos estén en un medio adecuado, y eso también nos dé como resultado mejor calidad educativa. Estamos de vuelta aquí en su programa de televisión Educación Acción con el arquitecto Eduardo Pineda Priego, de la Subjefatura de Construcción de la Secretaría de Educación Pública en el Estado, y también con el doctor Jaime Lara, doctor en Economía por el Colegio de México, y muchas otras cualidades, aparte de publicaciones en materia de economía del desarrollo y muchos otros campos igual. Estamos transmitiendo desde el Centro de las Artes, lo recordamos, y no es un mero formulismo esto de recordar dónde estamos, es que de verdad nos llena de satisfacción este espacio por lo hermoso, por lo pertinente, por lo visionario. Es un espacio construido con fines no solo de formar sujetos en materia cultural, sino también de respetar la ecología. Este espacio, que es una antigua fábrica textil, ha sido rescatado, se ha llevado a niveles de modernidad de primera línea, pero respetando la identidad original, y más aún mejorando el entorno ecológico. Se han sembrado muchísimos árboles alrededor para hacerlo un área verde, y pues no cualquiera puede estar aquí, es un privilegio. No, sí. Es un privilegio estar hablando de infraestructura en un espacio físico. Y yo creo que ahora que estamos acá, valdría la pena reflexionar un poco sobre las sinergias que pueden existir entre distintos niveles o distintos tipos de infraestructura, porque hemos estado hablando mucho de qué sucede en las escuelas, ¿no? Pero ¿cómo se puede relacionar la infraestructura de las escuelas con este tipo de espacios como en el que estamos ahora, ¿no? O sea, quizá haya algunas actividades que no podemos poner en una escuela, un museo, un laboratorio gigantesco, pero quizá en el Estado sí existen espacios como este que tienen ese tipo de facilidades, y que valdría la pena reflexionar cómo organizamos pues visitas, actividades dentro de estos espacios. Sí, ¿cómo vincularlo? ¿Cómo lo vinculamos claro, con estas cosas? Porque quizá por el presupuesto quizás sea imposible que en todas las escuelas pongamos
todos los servicios, pero quizás sí existen espacios donde esas deficiencias se podrían resolver, ¿no? Entonces tenemos que pensar en la vinculación también, ¿no? Pero fíjate que tampoco sería imposible, porque es un dato que en otro programa hemos manejado. La cultura ha sido también un eje central de las políticas educativas del Estado, de este gobierno en particular. Cada uno de los 60 municipios tiene su casa de cultura, y este Centro de las Artes es como el cuartel general de la actividad cultural y tiene sus delegaciones, que son las casas de cultura. Por vía de las casas de cultura perfectamente se podría alcanzar a las escuelas de cada municipio y acercar a los jóvenes a pues, las disciplinas artísticas. Podría hacerse una cosa similar a lo que se hace con la feria. Cuando está la feria, muchas escuelas van a la feria y entran gratis. Gente organizándose esto, pudiera ir a las escuelas a conocer esto. Claro. Claro, y por qué no ofrecer algún tipo de becas para que estudien danza, pintura, música. Como dice el dicho, viendo nace el amor. Así es, ¿no? Y con lugares de este tipo uno se enamora. Es la primera vez que yo estoy por acá y me parece un lugar realmente es hermoso. Sí. Y todavía no está construido al 100%. No, todavía no. Falta. Pero ya veremos, ya uno se relame nada más de imaginar lo que tendremos aquí como Centro de las Artes, que es una de las obras magnas, decía yo, de este gobierno. Hace un rato antes de irnos a escuchar los testimonios, hablábamos de la imposibilidad de revertir la realidad al 100%, ¿no? Es desde luego pues ingenuo suponer que en un periodo de 6 años se arreglen todos los problemas de una sociedad. Exactamente. Sin embargo, pues vale la pena fijarse metas elevadas, ¿no? Yo siempre he creído que las utopías sirven para no perder el rumbo. Eduardo Galeano decía, el horizonte sirve para caminar, porque cada vez que yo trato de alcanzarlo doy 2 pasos y el horizonte se aleja otros 2 pasos. Entendí que servía para seguir caminando. ¿Cuál es el horizonte en Tlaxcala? Si ya sabemos que no se va a poder cubrir el 100% de la realidad, pero hay que fijarse metas. ¿Cuáles son esas metas? La primera meta es tener que lo que ya se hizo se conserve. Que lo que ya se hizo se conserve. Y continuar con el resto de lo que nos falta. Pero le comento, este año se nos acaba. Acaba el sexenio del señor gobernador. No sabemos si el nuevo gobierno continúe. Que es importante, digamos, que se entienda que este tipo de inversiones son inversiones que dan resultados de largo plazo, ¿no? Y entonces por eso es importante también tener una visión de largo plazo que vaya más allá de cada sexenio, ¿no? Entonces yo creo que se han planteado inversiones muy importantes en este sexenio, que no serán suficientes, pero que es importante que los actores políticos pues vean que esto no tiene que ver solo con los resultados de su sexenio, sino que en el largo plazo es algo que al Estado le conviene, ¿no? Que tengan una visión un poquito más, amplia. Yo creo que toda política pública tendría que estar diseñada de tal forma que su continuación y los efectos de su aplicación tuvieran que seguirse por quien llegue en una administración posterior. Es decir, que sea más fácil seguir adelante con esa política a cortarla y comenzar de cero, que eso ha sido, yo creo que un sello distintivo de la política mexicana. Llega una nueva administración, trata de borrar todo lo que se haya hecho, o al menos trata de cortar todo lo que tenga el sello, color o el aroma de una administración anterior, y trata de imprimir su propio sello, ¿no? Eso no ayuda. Sí, lo que termina pasando es que, digamos, 1 o 2 años empiezan queriendo borrar todo lo que se hizo antes, y digamos ya los últimos años apenas tienen como la idea de lo que quieren hacer, pero ya se termina su gestión. Eso sucede en muchas instancias y en muchos colores, o sea, no es una cosa de partidos, un partido u otro, ¿no? Es un vicio que a veces tenemos y que no alcanzamos a ver un poco más en el largo plazo, ¿no? Es cierto, todo lo que aquí hemos conversado
tiene que ver no solamente con cuánto ha invertido el gobierno, sino con qué significan, de qué manera eso cambia la vida de las personas, de los estudiantes, de las familias en los municipios, y cómo pues una buena educación no puede serlo si no tiene un buen entorno, si no tiene buenas instalaciones, y en consecuencia se podría esperar que con una buena educación tendríamos buenos sujetos que contribuyeran al desarrollo de nuestra sociedad. No, y es algo muy importante. Yo estaba revisando los datos que surgieron en una encuesta del INEGI que hizo sobre el bienestar y la satisfacción que la gente tiene con la vida. Y entonces ahí aparece, digamos, como una de las razones por las que la gente se siente insatisfecha con su vida, el hecho de haber tenido que dejar la escuela en un momento, digamos, en que no lo deseabas, pero te viste forzado a hacerlo por circunstancias económicas y también circunstancias propias del sistema escolar, ¿no? Que a veces no le proveía el servicio adecuado, ¿no? Sí, claro, los elementos suficientes para que Exactamente. permanecieran. Entonces, la educación es algo que tiene implicaciones no solo, digamos, en la cuestión de la productividad y estas cosas, sino en la propia satisfacción que la gente tiene con su propia vida, ¿no? Entonces, es un elemento muy importante por medio del cual se puede influir en la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Sí, definitivamente. ¿Qué seríamos sin educación? Un pueblo educado es un pueblo que piensa, y un pueblo que piensa probablemente será un pueblo libre, ¿no? Es hora de acercarnos a las conclusiones. El tiempo nunca es suficiente. No sé ustedes qué quisieran agregar para darle cierre a este punto. Nada más recuerdo que la reflexión versaba acerca de la importancia de la inversión, no solo en cantidad, sino en significado. No basta con saber cuánto se ha invertido, sino hay que hurgar en el significado. ¿Qué implicaciones tiene? ¿De qué manera nuestra sociedad es mejor gracias a esto? ¿Por qué apostarle a una actividad y a un desarrollo que no es visible y que no es redituable en términos políticos, en términos electorales, sino que es redituable en términos sociales, en términos morales de una sociedad? Arquitecto Eduardo Pineda Priego. Yo digo que una mejor escuela va a sacar un mejor alumno. Y ese mejor alumno va a ser un buen ciudadano. Porque la otra cosa es que si las escuelas en su contorno no están bien, siento que los chamacos no aprenden, no funciona bien esto. Sí, no se siente estimulado. No se siente estimulado, no se siente contento. Pero ahora con las escuelas pintadas, impermeabilizadas, con su mobiliario nuevo, con sus sanitarios arreglados, pienso que ya es un gran factor para que... Con un buen espacio para practicar algún deporte, jugar. Exactamente. Sobre todo que se sientan invitados a salir a jugar fútbol y no estar ahí con el teléfono o el iPad, quienes lo tengan, ¿no? Sí. Yo diría que se ha realizado un esfuerzo muy importante en los últimos años en cuestión de infraestructura, y que ese esfuerzo debemos buscar la manera que se sostenga, dadas los problemas, digamos, de las finanzas públicas que hemos estado escuchando en los últimos meses, ¿no? Dado las restricciones que nos impone, digamos, el precio del petróleo, etcétera, ¿no? Entonces, yo pienso que tenemos ese reto, digamos, en el Estado, en el país, de cómo asegurar que estos esfuerzos se sostengan, ¿no? Y sobre todo pensando que estos esfuerzos van a tener un resultado en el futuro. Quizá en el corto plazo es difícil ver esos resultados, pero lo que sabemos es que en el futuro tener mejores ciudadanos, ciudadanos más conscientes, la educación también sirve para, digamos, resolver problemas, digamos, de la violencia que también estamos viendo en el país. Entonces, yo creo que debemos impulsar este tipo de esfuerzos y buscar la manera de que se sostengan un poco estos programas de escuelas de calidad, y estos aseguramientos que se hizo de los fondos para infraestructura escolar están en ese sentido, o sea, tratar de asegurar que estos fondos, digamos, al menos hasta el 2018 van a estar disponibles ahí, ¿no? Pero ¿qué va a pasar después? Es algo que debemos preguntarnos, o qué va a pasar, o cómo los esfuerzos estatales van
van a tratar de complementar esos esfuerzos federales. Es algo que, digamos, tenemos que pensar más allá de las coyunturas, ¿no? Importante lo que dices, doctor Jaime Lara. Yo creo que el gobierno tiene retos y la sociedad tiene expectativas. El reto del gobierno es responder a las expectativas de la sociedad en la medida mayor posible. ¿Con qué cerraría usted, arquitecto? Yo cerraría con esto de que ojalá se le dé continuidad a esto que se inició y que, como dice el doctor Lara, a corto plazo no lo vamos a ver, pero a mediano y a largo plazo vamos a verlo bien. Y el chiste de que lo que hicimos ya se mantenga. Porque ha tocado escuelas en que reparamos los sanitarios y a los 6 meses hay que regresar de nuevo a reparar los sanitarios, porque por falta de cuidado, por falta de atención. Sí, por falta de conciencia de que eso es un elemento de los estudiantes y que tienen que cuidarlo. Y un sentido también de respeto al entorno, respeto a ellos mismos. Pues ya lo tiene usted, querido televidente. Esta es la realidad de Tlaxcala en materia de infraestructura educativa y lo que se ha invertido y lo que significa, lo que manda el sentido común, lo que infiere la investigación, la academia y lo que se plantea como reto la política, la operación de políticas públicas. En el estado de Tlaxcala se tiene una realidad distinta. A partir del año 2011 se ha hecho una inversión por encima de la media nacional. Ha habido cambios drásticos y yo creo que eso es algo que debemos nosotros tomar muy en cuenta para comprometernos nosotros también como ciudadanos, como padres de familia y como estudiantes quienes lo sean, y no dejar que ese esfuerzo quede hasta allí, sino que se prolongue en el tiempo y que se prolonguen las cosas en su buen estado. Así es que con esta reflexión cerraríamos este programa de televisión de Tlaxcala, Educación Acción. Agradecemos a ustedes que nos sintonicen allí en su casa. Esperamos pronto volver con otros temas de interés sobre la realidad educativa de nuestro estado, de México y del mundo. Muchísimas gracias, arquitecto Eduardo Pineda Priego, por estar aquí en esta ocasión. Les recuerdo que él es encargado de la subjefatura de construcción de la Secretaría de Educación Pública en el estado. Agradecemos también al doctor Jaime Lara por haber dedicado un poco de su tiempo. Él es especialista en economía, entre otros temas sobre economía del desarrollo. O sea que lo que aquí se haya dicho es bajo conciencia de lo que ellos conocen, manejan y hacen día a día. Muchísimas gracias, esperemos que sea de provecho. Hasta pronto.